Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de este tipo de opinión. Viendo que el último gustó bastante, me lo comentasteis por Instagram. Lo que quería hablar hoy, como veréis en el título, igual que siempre, es sobre el sistema educativo, es decir, una crítica fuera de lo habitual, porque realmente lo típico que se critica al sistema educativo muchas veces no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy en gran parte de acuerdo con el sistema educativo y no considero oportuna o válida, digamos, la crítica esta que se le hace de es que el sistema educativo tendría que enseñar cosas como, digamos, mucho más prácticas. Eso creo que forma parte de la enseñanza personal que tiene una persona. O sea, digamos, por ejemplo, no sé, cocina. El hecho de cocinar lo tienes que aprender tú, no es algo que te tengan que enseñar en la escuela. Yo eso, desde luego, para dejarlo claro ya, considero que es así. Pero sin embargo creo que el principal fallo que tiene el sistema educativo en general, y hablando de España más en concreto, que es donde yo he vivido siempre, es el hecho de la información, los datos y el conocimiento, porque son cosas muy distintas. Esto es muy importante para entender esta crítica, porque yo creo que, como digo, es lo peor que tiene el sistema educativo y no se entiende muchas veces la diferencia entre datos, información o conocimiento. Datos, digamos que es la mínima unidad o el elemento primario más pequeño que por sí solo no dice nada, o sea, por sí solo no te vale para tomar decisiones. Los datos pueden ser números, pueden ser palabras, pueden ser descripciones, pero por sí solos digamos que no sirven de nada, sino que los tienes que saber agrupar. Después tendríamos la información, que es lo que para mí o yo veo que más se enseña con el sistema educativo, y después tendríamos el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? La información, digamos, ya tiene un significado, es decir, no es igual que los datos, sino que la información es lo típico que es en las universidades, institutos, etcétera, etcétera, que es características de este modelo o lista de tal, o sea, siempre son listas, siempre son cosas que tienes que memorizar. Entonces, en el sistema educativo siempre se premia por tener información, no por tener conocimiento. O sea, cuando tú memorizas todo bien, cuando tú almacenas toda la información que se te pide, digamos, se te premia y se te dice, pues tienes un 10, tienes un 8. Eso me parece que está bien, eso es una crítica que se hace mucho, no, es que te ponen una nota, no sé qué. Yo creo que eso es necesario. O sea, si tú no evalúas a una persona, no sabes cuándo, digamos, destaca más que otra o cuándo pasa un mínimo de conocimiento que tiene que tener, aunque lo que digo es que realmente lo que pasa es que están valorando la información que tiene y no el conocimiento que tiene. Pero bueno, el tema de lo de las calificaciones daría para otro vídeo. Como yo digo, yo defiendo que haya calificaciones y me parece un intento de hacerlo todo como muy laxo, como de no tiene que haber notas, es que eso oprime a los chicos, oprime a los estudiantes. No, para nada, o sea, hay gente que es más tonta que otra gente y no pasa nada, o sea, la gente es como que quiere que se diga, no, todo el mundo es igual de listo, todo el mundo se le da igual de bien las matemáticas, todo el mundo se le da igual de bien la música. No, hay una persona que se le da mejor, hay una persona que si se esfuerza consigue mejores resultados o que otra, aunque se esfuerce menos, consigue más. Pues eso todo se tiene que valorar. Pero ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es lo más importante? El conocimiento es una mezcla, una interconexión de toda esa información. Es decir, esa información se comprende bien y se puede relacionar con otras cosas. Que este es el principal problema, que no se consigue o que debería de ser lo que hace el sistema educativo. Que te da información, pero te enseña cómo se utiliza la información. El problema es que te dan información, toma información, pero la gente, como no le han enseñado cómo utilizar o cómo relacionar esa información con otras cosas, pues al final no le sirve para nada. El conocimiento, además, o sea, no solo es información, son valores, son muchas otras cosas, y es el marco perfecto para incorporar experiencia en ello. O sea, con experiencia, además, adquieres más información que luego la relacionas y la transformas en conocimiento. No sé si se entiende un poco el esquema. De todas maneras, buscaré una imagen que os dejaré por aquí. Básicamente es como una pirámide, ¿no? Abajo estarían los datos. Si esos datos los unificas y le das significado, se harían información. Si esa información la interrelacionas, se haría conocimiento. Y con esto ya tendrías toda la pirámide completa. Esta es la pirámide que se necesita para poder aplicar ya todo ese conocimiento a la vida real, que justamente ese es el problema. Te dan información abstracta o que no te sirve para nada porque no se puede aplicar, que realmente no es que no se pueda aplicar, sino no enseñan cómo aplicarla. Por eso yo creo que a una persona le gusta mucho más una carrera, el bachillerato, la ESO, lo que sea,
cuando aprende cómo aplicar esa información. Es decir, a mí, por ejemplo, nunca me han gustado las matemáticas porque nunca he visto para qué sirven las matemáticas o dónde se pueden aplicar las matemáticas. Cuando a mí me explican algo de estadística y veo que eso lo puedo aplicar a lo que a mí me gusta, ya sea desarrollo personal, ya sea Excel, ya sea hacer finanzas, ya sea cualquier cosa, digo, ahí va, esto mola muchísimo, y lo empiezo a aplicar y al final desarrollo mucho más esa capacidad. El problema está por los dos lados. Yo creo que está por el lado del sistema educativo, que, como digo, te enseña solo información y no te explica cómo interrelacionar esa información, y por otro lado está el problema del estudiante, que somos nosotros, que también tenemos culpa, obviamente, de que nos den esa información y no intentemos relacionarla con otras cosas. O sea, esto sucede lo mismo por parte de profesores que por parte de alumnos. Los alumnos, como se aburren y demás, sudan de las asignaturas, sudan de ir a clase, sudan de atender, sudan de aprenderse el temario, y los profesores, como los alumnos sudan, pues sudan de explicarlo bien y sudan de intentar enseñar cómo interrelacionar toda esa información. Yo creo que, como digo, es un problema bastante complicado de resolver porque por los dos lados no hay incentivos, digamos, de hacerlo bien. Al final solo es que de vez en cuando algunos profesores, pues por voluntad propia o porque quieren, o por su experiencia pasada, pues quieren enseñar a los alumnos cómo interrelacionar conceptos, que yo realmente cada vez que encuentro un profesor así me alegro porque son los que de verdad te enseñan a aplicar todos esos conceptos en la vida real, o por lo menos te enseñan a cómo interrelacionar las cosas que ves en clase con cosas que se pueden aplicar a cualquier elemento de tu vida. O sea, no sé si explico mi punto. No es que te tengan que decir, el álgebra sirve para esto y a ti te va a servir para esto en la vida, sino que te expliquen lo que es el álgebra, cómo funciona el álgebra, por ejemplo, y después que tú, por otro lado, alguien te enseñe cómo interrelacionar las matemáticas con las cosas de tu vida real, o que te enseñen cómo se pueden relacionar las matemáticas con las operaciones de una empresa, algo así, para que así tú lo unas y como te gustan las operaciones de empresa, poniendo por ejemplo, pues vas a intentar aplicarlo a eso, vas a aprender muchísimo más y te va a gustar muchísimo más. Pero como digo, tampoco es cuestión de quejarse por quejarse y decir, no, es que el sistema educativo está muy mal y no sé qué. Intenta tú como alumno, porque me imagino que los que veis esto sois alumnos, si eres profesor pues de forma inversa, pero como alumno intenta aplicar las cosas que tú ves a cosas que estés haciendo en ese momento o que te guste hacer o que te gustaría hacer. Por ejemplo, yo en mi caso, estadística, matemáticas, no sé, economía, temas como lo del punto muerto, todo eso que para mí era muy aburrido, lo que hice fue aplicarlo a cosas que yo hacía. Tenía un proyecto de ropa, pues aplicaba lo del punto muerto. En estadística, pues empecé a estudiar estadística, coeficientes de correlación lineal y demás cosas, pues lo que hacía era aplicarlo a un Excel mío sobre hábitos y sobre cosas así. O sea, intentar traer de, digamos, la formación académica formal, la típica, intentar aplicarlo a cosas de tu vida real. Obviamente hay veces que es muy complicado porque, por ejemplo, no sé, si estás estudiando ciencias, cosas de física, es muy difícil aplicarlo a la vida real, pero intentar entender cosas que suceden en algo que te gusta, no sé, por ejemplo, si te gusta, o sea, si estás haciendo física o si estás haciendo química o algo así, imagino que es porque te gusta algo de ese mundillo. Pues lo que te guste, intentar buscar explicaciones en base a las teorías que estás estudiando, o sea, intentar siempre relacionarlo con lo que te gusta para aprenderlo muchísimo mejor. Yo creo que este es el fallo más grave. Como digo, lo demás da para muchos otros vídeos. Yo personalmente no coincido en casi ninguna crítica que se le hace al sistema educativo, porque además muchas veces vienen por parte de gente que no ha estudiado universidad o que no ha ido al instituto, entonces no tiene sentido que te digan, no, es que la universidad... Otro argumento que se suele decir, lo que quiere hacer es que seas un trabajador, y ni mucho menos. O sea, no sé si ellos habrán ido a la universidad, pero por ejemplo yo que estoy estudiando administración de empresas, lo que te dicen siempre es que casi no hay gente que monta empresas, es que casi no tenéis espíritu emprendedor, que es cierto, porque casi nadie de los estudiantes lo tienen, pero ¿por qué dice la gente que lo ha creado? O sea, como en un principio quizás se creó para formar gente que pudiera trabajar, ya dicen que eso es lo que se hace ahora. Al final los que están anticuados, además del sistema educativo, son ellos pensando eso. Así que, como digo, hablaré en más vídeos sobre esto y otras críticas o mitos que yo creo que se hacen como crítica al sistema educativo, universidad y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Said she tired, little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor.